El aire corta como una cuchilla cuando la victoria está a punto de revelarse. Hay un segundo, quizás menos, en el que todo lo que has logrado puede perderse, y todo lo que parecía lejano puede finalmente caer en tus manos. Es en este instante frágil, cruel y perfecto que muchos se derrumban, no por falta de fuerza, sino por no comprender lo que realmente está en juego. ¿Alguna vez has sentido esto? Esa extraña mezcla de euforia y miedo, como si estuvieras ante una puerta a punto de abrirse sola. Tu corazón se acelera, tu mente crea escenarios, pero tu cuerpo guarda una verdad silenciosa, sabe antes que tú si debe aferrarse o soltarse. El riesgo no está en lo que imaginas, sino en lo que transmites sin darte cuenta. Es como una bombilla parpadeante, aunque todavía haya luz, el cable interior delata la falla. Lo mismo ocurre con la oportunidad que se acerca. Si tu presencia no está sintonizada, se desvanece antes de brillar. Con cada respiración, le anuncias al mundo si estás listo o no. No es tu fuerza la que convence. No son tus palabras las que garantizan. Es el estado invisible que proyectas el que decide si la marea cambia a tu favor o en tu contra. Entonces, ¿por qué tanto se pierden al borde de la conquista? Porque confunden control con poder, esfuerzo con sintonía. Quieren abrir la puerta con violencia, pero la cerradura solo responde a una frecuencia. Imagina una caja fuerte antigua y pesada que gira sin abrirse ante las manos ansiosas. El secreto no es la fuerza, sino el ritmo. Un ritmo casi imperceptible que separa el fracaso de la revelación. Y ese es exactamente el ritmo en el que te encuentras ahora mismo. ¿Qué pasa cuando respiras en el momento equivocado? Las oportunidades desaparecen. ¿Qué pasa cuando encuentras la cadencia adecuada? La realidad cede, como si hubiera estado esperando la señal. Y la pregunta que no desaparece es esta: ahora mismo, mientras lees estas palabras, ¿qué revela tu estado, victoria o ruido? Porque la elección no se toma mañana. Ya se está escribiendo en tu interior, ahora mismo. Llega un momento en que el silencio habla más fuerte que cualquier palabra. Sientes que todo tu cuerpo vibra, como si la vida estuviera a punto de entregarte algo que siempre ha estado oculto, esperando solo el momento oportuno. Pero con esta promesa viene el riesgo, el miedo a que todo se desvanezca antes de que llegue a tus manos. Ahí es donde reside la verdadera batalla, no contra el mundo, sino contra la inestabilidad invisible que cada uno de nosotros lleva dentro. Piensa en la última vez que enfrentaste una oportunidad real. No me refiero a pequeñas oportunidades, sino a las que aceleran tu corazón y te hacen crear 1000 futuros a la vez. Quizás fue un encuentro inesperado, un sí que no esperabas oír, un momento en el que pareció que todo encajaba. ¿Recuerdas cómo se sentía el aire diferente? ¿Como si incluso tu respiración delatara su magnitud? Es en esa fracción de segundo que decides si te vuelves más grande que el momento o si el momento te absorbe. Es curioso cómo nadie nos enseña a mantener este umbral. Aprendemos a perseguir, a acumular, a planificar, pero casi nunca a mantenernos estables cuando la vida finalmente nos da la victoria. Por eso tantos se encuentran saboteando su propia victoria, como si algo en su interior no creyera posible aferrarse a lo que siempre han deseado. El cuerpo tiembla, la voz se nos quiebra y la oportunidad se nos escapa, dejando solo el amargo sabor de la pregunta: ¿y si hubiera logrado resistir? Pero también hay quienes, en este mismo espacio de incertidumbre, descubren otra postura. No presionan, no fuerzan, no intentan aferrarse al momento con desesperación. Simplemente mantienen la presencia, como quien mira al mar y comprende que la ola llega sola. Por eso tanta gente elige quedarse aquí, tras cada revelación, porque sienten que algo comienza a alinearse en su interior, casi sin esfuerzo. La cuestión es que esta alineación no es suerte ni casualidad. Es una elección silenciosa, tomada en la forma en que ocupas tu cuerpo y respiras bajo la presión. La victoria no se alcanza gritando, sino con la frecuencia que transmites cuando nadie te ve. Y es precisamente en este punto, donde todo parece escabullirse, y al mismo tiempo, todo puede abrirse, que se revela una llave, discreta y transformadora, lista para cambiar el curso de la historia. Y cuando esta presencia se hace añicos, las consecuencias no son solo externas. El cuerpo lo siente primero. El corazón se acelera sin razón aparente, la respiración se vuelve superficial, los hombros se tensan como si llevaran un peso invisible. Y en este estado, cada gesto se convierte en ruido. Es como intentar sostener un cristal delicado con manos temblorosas. Por mucho cuidado que tengas, la presión del miedo lo rompe en segundos. Lo más cruel es que, desde fuera, nadie percibe esta lucha silenciosa. Todos solo ven la oportunidad perdida, la oportunidad que no se materializó, el silencio que siguió. Pero por dentro, sabes que hubo un momento, un destello de decisión que pudo haberlo cambiado todo. Este recuerdo pesa mucho. Es como caminar con un eco que insiste en repetir: lo dejaste escapar.
Y es precisamente este eco el que, poco a poco, moldea tu visión del mundo. Cada nueva puerta parece más frágil, cada posibilidad trae consigo la sombra de un fracaso anterior. La esperanza y el miedo empiezan a danzar juntos, como dos mareas que chocan. Una susurra que ahora será diferente, la otra grita que nada ha cambiado. En este choque, emergen imágenes poderosas. El horizonte es abierto y dorado, pero siempre acecha con nubarrones. El fuego que calienta, pero quema si no se mantiene. La mirada que brilla con convicción, pero al mismo tiempo vacila por miedo a volver a perder. Estos son contrastes que coexisten en un mismo cuerpo, como si la victoria y la caída respiraran juntas en el pecho. Y quizás por eso tanta gente se siente agotada, como atrapada en una cuerda floja sin fin. Un paso en falso y todo se derrumba. Pero es precisamente en esta inestabilidad donde se esconde una clave. Una clave que no reside en los planes ni en las palabras adecuadas, sino en algo más íntimo, casi secreto. Algo que aún no se ha revelado del todo, pero que empieza a latir como una señal discreta, anunciando que la revelación está más cerca de lo que parece. Y hay un detalle que casi nadie percibe: la tensión surge no solo del miedo a la pérdida, sino también del peso de finalmente recibirla. El cuerpo tiembla ante lo que siempre ha deseado porque, en silencio, se pregunta si podrá sostenerlo. La conquista no es solo victoria, es responsabilidad. Es como abrir una puerta y sentir que tras ella se esconde un espacio más grande del que imaginabas, un espacio que exige total presencia para no perderse en él. Quizás ya hayas sentido esto. Un encuentro que podría cambiarte la vida, una palabra prometedora, un momento en el que parecía que todo lo que pedías estaba ahí, frente a ti. Tu corazón quería avanzar, pero algo en tu interior te lo impedía. Como si temieras no solo al vacío, sino a la plenitud. Esta dualidad es brutal: desear intensamente y al mismo tiempo dudar antes de que tu propio deseo se cumpla. Y cuando llega esta vacilación, el momento flota en el aire, denso, casi palpable. Cada sonido a nuestro alrededor parece lejano, cada segundo se arrastra como si lo observaran desde fuera. Es en este espacio donde muchos sienten la necesidad de acompañar este viaje, dejando una señal silenciosa de que el mensaje los ha tocado, como si se dijeran a sí mismos: estoy presente, sigo aquí. Este don es excepcional. Y cuanto más excepcional, más frágil parece. Pero quizá la fragilidad no sea el enemigo. Quizá sea lo que revela la importancia de lo que está en juego. El cristal que puede romperse es también el que refleja más luz. El silencio que parece vacío es el mismo que contiene las palabras aún no dichas. La vulnerabilidad puede ser la puerta a una fuerza que nunca has conocido. Mira hacia adentro ahora, no como quien busca respuestas inmediatas, sino como quien reconoce el valor del intervalo, del aliento, del casi. Hay algo en este casi que habla más fuerte que cualquier certeza. Es en este intervalo donde se dibuja un pasaje, aún oculto, pero a punto de abrirse con mayor profundidad de la que la mente podría imaginar. Es en este casi, en este espacio entre lo que parece al alcance y lo que aún se nos escapa, que la vida revela su rostro más enigmático. El corazón late con la promesa de conquista, pero con él surge el susurro del riesgo, recordándonos que nada está garantizado. Es como cruzar un puente estrecho, suspendido sobre un profundo abismo. A un lado, la luz de la llegada; al otro, la oscuridad que llama con el nombre del miedo. Cada paso es una elección, cada respiración, un voto silencioso sobre qué fuerza guiará el siguiente movimiento. A veces se siente como estar en una habitación oscura con solo un rayo de luz entrando por la ventana. La luz es tenue, pero suficiente para despertar la certeza de que hay algo más allá. Y, sin embargo, ¿cuántos permanecen inmóviles, paralizados por el miedo a no llegar a la puerta antes de que la luz desaparezca? La mente insiste en crear fantasmas. ¿Y si la puerta se cierra? ¿Y si, al pasar, el espacio es más grande de lo que puedo contener? Este contraste es inevitable. La esperanza eleva la mirada, pero el miedo la abate. La victoria parece posible, pero el recuerdo de la caída aún arde como una herida abierta. Es en este territorio de fuerzas opuestas donde se decide no solo el resultado, sino también la identidad misma de quienes lo transitan. Porque cada elección, incluso las silenciosas, deja una huella invisible en la persona en la que te conviertes. Y hay un detalle aún más profundo: no solo importa la conquista o la pérdida, sino cómo se vive el momento. El silencio puede ser un enemigo asfixiante o una revelación encubierta. La espera puede sentirse como un castigo o como una preparación para algo que aún no se atreve a revelarse por completo. Es desde esta perspectiva, en la forma en que interpretas el intervalo, que la realidad comienza a inclinarse. Y tal vez, solo tal vez, sea en ese punto suspendido que algo inesperado esté a punto de surgir, algo que no depende de la fuerza o el control,
sino de una sintonía tan discreta que casi nadie lo nota, hasta que es demasiado tarde para dar marcha atrás. Y cuanto más profundizas en esta brecha, más claro se hace que no se trata solo de ganar o perder, sino de cómo el yo se revela ante los límites. El momento que parecía solo una oportunidad comienza a mostrar otras facetas. Habla de cómo lidiamos con la espera, con la incertidumbre, con la vulnerabilidad de no tener control total sobre lo que está a punto de suceder. Es como si la vida nos mostrara un espejo invisible y nos preguntara, sin palabras, ¿quién somos cuando nada está garantizado? Las imágenes se superponen en tu interior. Por un lado, la luz se cuela por una grieta, prometiendo un campo abierto, un horizonte despejado y la sensación de respirar profundamente. Por el otro, las sombras se alargan, evocando recuerdos de antiguas cataratas, puertas cerradas y voces que te decían que no era posible. Y así te encuentras en medio de una escena donde el sol y la noche compiten por espacio en el mismo cielo. Esta contradicción late no solo en tu mente, sino en todo tu cuerpo. Algunos describen esta sensación como caminar descalzo sobre tierra fría, sabiendo que pronto llegará el calor de una llama. Otros la sienten como un nudo en la garganta, una mezcla de palabra ahogada y un grito que insiste en hacer. Lo cierto es que cada persona interpreta este contraste de forma diferente, pero todos reconocen la misma fuerza, el territorio entre lo que ya pasó y lo que aún no ha llegado. Es en este espacio donde los movimientos se vuelven lentos, casi sagrados. Cada gesto parece tener el doble de peso, cada respiración resuena como si se oyera más allá del cuerpo. Te das cuenta de que no estás viviendo solo un instante, estás tocando un umbral donde la esperanza y el miedo danzan juntos, presionando y liberando en ritmo sin lógica. Y, sin embargo, tras esta oscilación, hay una promesa silenciosa, como un sonido lejano que insiste en llamar. No se muestra por completo, no se revela directamente. Simplemente late, discretamente, recordándonos que hay algo más grande esperando ser visto, algo que se insinúa como una respiración contenida, lista para convertirse en revelación. Y cuando esa respiración suspendida comienza a alargarse, te das cuenta de que el impacto no se limita al momento. Pequeños gestos, casi invisibles, crean consecuencias que se acumulan con el tiempo. La forma en que guardas silencio ante la incertidumbre, la forma en que tu cuerpo se posiciona cuando no hay garantías, todo esto genera efectos que se extienden como ondas en un lago. A veces es un detalle tan sutil que nadie a tu alrededor lo nota, pero sientes la diferencia en cómo responde el entorno. Es como plantar una semilla sin saber si florecerá mañana o dentro de unos meses. Cada respiración consciente, cada decisión de no dejarse llevar por el ruido, crea espacio para que algo brote. Y poco a poco, ves señales, conversaciones que fluyen inesperadamente, puertas que parecían cerradas empiezan a crujir, la gente a tu alrededor reacciona de forma diferente a tu presencia. La realidad se reorganiza en torno al estado que mantienes, y ese estado es más elocuente que cualquier palabra. El contraste es marcado. Cuando la acción surge de la ansiedad, la respuesta suele ser breve e inestable, como un fuego que se enciende y luego se apaga. Pero cuando el movimiento proviene del centro, de lo que queda incluso en medio del caos, la respuesta se multiplica, se sostiene y resuena. Es la diferencia entre forzar el flujo de un río y simplemente remover las piedras que bloquean su curso. El agua ya sabe a dónde ir. Y ahí es precisamente donde crece la tensión. Porque comprender este poder no solo es liberador, sino también desafiante. Saber que cada pausa, cada silencio, cada pequeña decisión altera la respuesta del mundo puede ser abrumador. Es como caminar por una ciudad que antes parecía indiferente y de repente darte cuenta de que cada ventana se abre al ritmo exacto que tomas. Muchos, al darse cuenta de esto, sienten la necesidad de compartir lo que experimentan, de expresar con palabras el cambio que late en su interior. Es en este punto que los comentarios aparecen casi como confesiones, reflexiones de quienes se reconocen en este camino. Y quizás tú también sientas la necesidad de registrar la palabra o imagen que te vino a la mente hace un momento, no como una respuesta definitiva, sino como una señal de que estuviste presente en ese momento suspendido, respirando junto con la revelación que está por venir. Y a medida que las ondas de estas decisiones se extienden, el paisaje circundante adquiere nuevas formas. Lo que antes parecía estático comienza a moverse, casi imperceptiblemente al principio, como hojas que se mecen al primer viento. Pequeños cambios de actitud, miradas diferentes, respuestas que surgen de lugares inesperados. Todo esto crea una imagen que quizá no puedas identificar de inmediato, pero que ya presagia una transformación. Y, sin embargo, junto con este presentimiento también llega la inevitable presencia de obstáculos. No son muros visibles, sino desvíos sutiles, dudas que surgen sin invitación, recuerdos de fracasos pasados, voces internas que susurran que quizás te estás engañando a ti mismo. Es en este punto donde la esperanza y el desafío se entrelazan, creando un campo de tensión donde cada paso es a la vez una afirmación y una prueba.
Imagina cruzar un largo camino al amanecer. La niebla cubre parte del camino, pero a lo lejos, una luz dorada anuncia el sol. Avanzas con cautela, sabiendo que con cada metro que recorres, tu visión se aclara. Aún así, la incertidumbre acompaña cada paso, recordándote que no todo está revelado. Es esta mezcla, claridad y sombra, confianza y vacilación, la que mantiene viva la intensidad del viaje. Hay momentos en que el progreso se hace evidente, como cuando un simple gesto genera una reacción inesperada y positiva. Pero poco después, aparece el peso de un obstáculo, haciendo vacilar el corazón. Es en esta interacción de avances y retrocesos donde se produce el verdadero progreso, no como una línea recta, sino como una danza irregular, donde cada latido es a la vez una conquista y un desafío. Y es precisamente esta danza la que mantiene la mente despierta. Porque al mismo tiempo que algo se construye, algo también parece poner a prueba la consistencia de lo que nace. El hilo se estira, vibra, amenaza con romperse, pero permanece. Y en el fondo, existe la sensación de que todo esto es solo la preparación para algo mayor, algo que aún no se ha revelado del todo y que sigue insinuándose, como un secreto a punto de ser revelado. Y a medida que este viaje continúa, te das cuenta de que no solo cambia el camino por delante, sino también la forma en que el mundo te mira. El reflejo ya no proviene únicamente del espejo exterior, sino de lo que se revela en tu interior, como si cada paso en la incertidumbre fuera también una excavación silenciosa. El rayo de esperanza se mezcla con el peso de la duda, y esta mezcla crea un terreno donde nada está del todo claro, pero todo parece estar cargado de significado. A veces es como caminar por un largo pasillo, iluminado por pequeñas llamas que parpadean con cada ráfaga de viento. La luz basta para no perderse, pero no para verlo todo. Cada sombra proyectada por las paredes adquiere contornos extraños, casi amenazantes, y aún así es imposible no avanzar. Porque junto al miedo, también está la llamada de la claridad, insistiendo en que el siguiente paso puede revelar algo decisivo. Este contraste se repite en cada detalle. El corazón que se expande en el momento de confianza es el mismo que se contrae ante la primera señal de resistencia. El silencio que reconforta en un momento se vuelve pesado al siguiente. Y en medio de esta oscilación, empiezas a comprender que quizás no exista una separación tan rígida entre ganancia y pérdida, luz y sombra, avance y retroceso. Quizás todo forme parte de la misma tela, cosida por hilos invisibles que solo se sienten cuando se pasa con total presencia. Lo que parecía un simple desafío también se revela como un espejo. Cada obstáculo surge no solo para bloquear, sino para medir la consistencia de lo que se está construyendo. Y esta constatación, si bien aporta claridad, también aumenta la tensión. Si cada decisión moldea el terreno, ¿cuál será el siguiente contorno que surja? El tiempo, en este punto, ya no se siente como una secuencia. Es más como una respiración atrapada entre inhalar y exhalar. Un instante suspendido, en el que todo parece caber en una sola respiración. Y es en esta suspensión donde la pregunta permanece sin respuesta, como un portal aún cerrado, prometiendo que el verdadero despliegue solo comenzará cuando finalmente se cruce el umbral. Y entonces, en ese momento en que todo parece suspendido, te das cuenta de que el viaje no se trataba solo de llegar a algún lugar, sino de convertirte en alguien capaz de sostener tu propio camino. La duda que una vez te pesaba se transforma en una claridad silenciosa, no como una respuesta definitiva, sino como la certeza de que ya llevas dentro la llave que buscabas afuera. El contraste entre el miedo y la confianza, entre caer y vencer, finalmente revela su función. Fue el miedo lo que moldeó tu presencia, fue el miedo lo que agudizó tu mirada para ver lo que antes pasaba desapercibido. Es como salir de un túnel estrecho y oscuro a un campo abierto donde el aire se siente más ligero y el horizonte se extiende sin límites. Todo tu cuerpo respira de forma diferente, como si recordaras que no se trata solo de sobrevivir, sino de crear. Cada paso resuena con una nueva fuerza, no porque el camino se haya vuelto fácil, sino porque has aprendido a caminar con firmeza incluso en la incertidumbre. Esta transformación no es ruidosa. Ocurre en silencios sutiles, en la forma en que enfrentas tus propios pensamientos, en la calma inesperada ante un desafío, en el brillo sutil que otros empiezan a notar en tus ojos. Es en este punto donde se comprende el verdadero privilegio, no solo estar ante una revelación, sino, dentro de ella, participar en algo que se despliega en el instante mismo de tu respiración. Y quizás por eso tanta gente decide marcar su presencia, dejar una señal de que se han sentido conmovidos, compartir palabras que reflejen lo que han sentido. No como una obligación, sino como parte natural de esta experiencia, como alguien que quiere mantener viva la frecuencia que descubrió aquí. Al dar me gusta, comentar y permanecer, no solo apoyas un mensaje, sino que te confirmas a ti mismo que algo ha cambiado, que te comprometes a mantener esta nueva cadencia. El viaje nunca termina, porque nunca se trató de un punto final. Se trataba de recordar que todo logro nace del contraste,
que cada lección aprendida se esconde en las sombras antes de revelarse en la luz. Y es con esta comprensión que sales de aquí no solo como espectador, sino como parte de algo más grande, respirando juntos, transformándonos juntos, conscientes de que tuviste el privilegio de estar presente en el momento exacto en que la revelación también se hizo tuya.